Bien, entonces nos quedarían el capítulo 6, 7 y 8. Vamos a ver el capítulo 6 y a posterior vamos a dar el break, ¿no? Para poder descansar 10 minutos. Bien, bueno, esta parte es solamente una diapositiva, así que lo vamos a hacer. Veamos el análisis de fallas y el diagnóstico de los pararrayos, ¿no? O sea, ¿por qué un pararrayo falla? Hay causas que suceden ahí. Entonces, los descargadores generalmente van a fallar debido a varios motivos, pero los principales serían estos, ¿no? Que el estudio de coordinación del aislamiento y el estudio de cortocircuito no se ajustan a lo real, ¿no? O sea, lamentablemente pasa eso, ¿no? Los estudios a veces son un copia y pega y el cliente no lo revisa porque no es su especialidad, ¿no? Ni su tiempo está revisando la información que se le entrega, ¿no? Entonces, si el estudio de aislamiento está mal, obviamente la selección del pararrayo está mal, ¿no? Otro aspecto importante sería la inadecuada selección del pararrayo. Esto está amarrado a la causa anterior, ¿no? Otro aspecto de falla es la inadecuada selección y distribución de los pararrayos en la línea de transmisión. Sabemos muy bien que aguas arriba y aguas abajo de la subestación hay líneas de transmisión y estas líneas tienen sus propios pararrayos. Generalmente, y pasa mucho, es que estos pararrayos se van quemando con el tiempo, o sea, salen de servicio y quedan inoperativos, ¿no? Hasta que haya un corte y se haga el cambio respectivo, ¿no? Entonces, las sobretensiones van a estar llegando constantemente a la subestación, ¿no? Y el pararrayo de la subestación va a estar sometido frecuentemente a descargas y esto va a envejecer, ¿no? Esto va a envejecer al equipo y va a disminuir su vida, su tiempo de vida útil. Otro aspecto importante es el mal estado del sistema de puesta a tierra, ¿no? Cuando la puesta a tierra ya no está dentro de los valores aceptables, 10 ohmios, 5 ohmios, entonces el pararrayo va a encontrar una barrera al momento de eh, drenar la sobredescarga, ¿no? Y esto también va a generar un envejecimiento prematuro del pararrayo, ¿no? O hay veces también los conectores, los puntos de conexión están flojos, entonces, ¿no? El pararrayos obviamente no va a encontrar el camino fácil para drenar la electricidad. Otro aspecto importante, otra causa de falla del pararrayo es el ingreso de humedad, ¿no? Dentro del núcleo del pararrayo sabemos que hay óxido de zinc y este óxido de zinc es metal, ¿no? Y si a un metal lo ponemos en contacto con el agua, va a sufrir un proceso de oxidación, ¿no? Entonces, si el pararrayos eh, va a permitir el ingreso del agua porque ya se quebró en alguna parte, porque hay una parte que no está bien sellada, va a ingresar humedad al pararrayo y va a suceder ese fenómeno de la oxidación, ¿no? Otros, Otra causa es la excesiva contaminación, ¿no? Hay zonas donde hay bastante suciedad y hay bastante humedad. Entonces, cuando sucede eso, ya sabemos que eh, la distancia de fuga del equipo va a disminuir, ¿no? Entonces el equipo va a empezar a sufrir descargas parciales. En el borde del pararrayos, donde están los aisladores, van a haber descargas, ¿no? Chispeos, ¿no? Y estos chispeos van a dañar el aislante, ¿no? Si es de óxido, si es polimérico o es de porcelana, ¿no? Van a aparecer unos puntos de quemadura, ¿no? Y eso obviamente va a disminuir la capacidad del aislamiento del equipo, ¿no? Y otra cosa importante es el envejecimiento mismo del equipo, ¿no? En este caso, más resaltantemente es el envejecimiento del óxido de zinc, ¿no? Se degrada con el tiempo, con las descargas que sufre, se va a descargar, se va malogrando. El fabricante
¿no? Esto lo saqué del manual de ABB que les estoy dejando en el OneDrive, ¿no? El fabricante nos garantiza un tiempo de vida útil del equipo de 30 años. Después de estos 30 años, ¿el equipo puede seguir funcionando? Claro que sí, ¿no? Pero obviamente que ya no es un equipo confiable, ¿no? Entonces, después de 30 años o un poco más, ya debemos de cambiar el equipo, ¿no? Y otro aspecto, bueno, no es una causa, sino ya es un resultado que lo que aproveché para escribir acá es que el inadecuado funcionamiento de los descargadores va a producir la activación del sistema de protección. O sea, ya cuando el pararrayos está mal, la corriente de fuga va a ser mayor y los equipos de protección, o sea, por ejemplo, el equipo de protección diferencial de la línea, va a pensar, no, que esto es una falla, va a censarlo como una falla y va a empezar a mandar trif, alarmas, ¿no? Y esto va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Muchas veces, y esto pasa mucho, ¿no? Bueno, nosotros generalmente bueno, si tenemos la oportunidad, vamos a estar dentro de la subestación, ¿no? Y aguas arriba en la línea o aguas abajo también, va a pasar, ¿no? Que los pararrayos están en mal estado, etcétera, y todas esas descargas atmosféricas van a producir, ¿no? Como les mencioné, que los sistemas de protección se activen, ¿no? Y que se den los famosos apagones, ¿no? Con frecuencia. Eh, en realidad, el mantenimiento, ¿no? No solamente se limita a un cierto tipo de actividades, ¿no? Sino que, como lo han visto en la clase 1, en la clase 2 de este curso, sea, el mantenimiento implica muchas cosas, ¿no? Es toda una gestión. Lo que ya nosotros realizamos en campo es es la punta del iceberg, ¿no? Es un 10% de, de todo un trabajo que se realiza con anticipación. O sea, se tiene que planificar mucho y toda esa planificación representaría el 90% de trabajo. Y la planificación toma pues bastante tiempo y es muy importante, ¿no? Tanto si nosotros estamos de un lado, ¿no? Si somos los dueños del equipo, o sea, de las instalaciones, o si es que somos parte de, de una empresa que es la que va a dar el servicio de mantenimiento, ¿no? En ambos casos vamos a tener mucho trabajo previo, mucha planificación que hacer, ¿no? Si somos dueños del equipo, nuestro trabajo fundamentalmente va a ser realizar la gestión del mantenimiento, o sea, definir cuándo vamos a hacer el mantenimiento y qué equipos vamos a priorizar en cada mantenimiento, ¿no? Entonces, para eso debemos conocer mucho de lo que es gestión, ¿no? Gestión centrada en confiabilidad y otros aspectos, ¿no? Otras metodologías que son importantes. Y ojo, que en el caso de mantenimiento de subestaciones, el mantenimiento no lo podemos realizar así por así, ¿no? Para hacer un mantenimiento necesitamos un corte de energía. Y ese corte, obviamente, que implica dejar sin energía eh, a procesos productivos. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Un corte, hacerlo así por así, ¿no? O sea, y los cortes de energía, por lo general, pues duran un día, a lo mucho 2, 3 días, ¿no? Entonces, nosotros como gestores del mantenimiento tenemos que optimizar las actividades, ¿no? ¿Qué actividades son más importantes? Y esas tenemos que hacerlas, ¿no? Para eso tenemos que conocer bien nuestro equipamiento y en base a eso tomar las decisiones. Eh, Ahora, si estamos del otro lado, si somos parte de la empresa que va a brindar los servicios,
Obviamente, al mantenimiento ya tenemos que ir con todo, ¿no? Equipos, personal, accesorios y todos los demás requerimientos que nos pide el cliente, ¿no? Entonces, como parte de eso, nosotros tenemos que preparar un plan de trabajo. O sea, y este plan de trabajo es un documento contractual, ¿no? Aquí les voy a mostrar un plan de trabajo. Eh, ¿Lo ven, no? ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero, se ve su carpeta. Listo. La hoja Word que estoy mostrando, ¿no? Eso sí se ve. La que vas No, a no se seleccionar ve. recién. La que vas a seleccionar recién, ingeniero. Listo. Ahí sí deben de verlo. Sí, sí, ingeniero, sí se ve. Listo. Entonces, como les decía, 90% de planificación y 10% de ejecución, ¿no? Ya cuando nosotros vayamos al campo, solamente vamos a ir a ejecutar y no debemos de tener imprevistos. Entonces, toda esa planificación se tiene que plasmar en un documento y ese documento es contractual, o sea, es un documento legal, ¿no? En este caso les voy a mostrar un plan de mantenimiento no es de pararrayos, no es el mantenimiento de transformadores de potencia dentro de una unidad minera, ¿no? Que bueno, sería similar, ¿no? Bien, todo procedimiento va a ir con firmas, o sea, es un documento contractual, o sea, implica responsabilidades. Y en el documento, en este plan, nosotros tenemos que indicar qué recursos vamos a utilizar, ¿no? El personal que va a estar encargado del trabajo, las responsabilidades de cada miembro del equipo, qué equipos de protección personal vamos a utilizar. Obviamente que vamos a entrar a una subestación, entonces tenemos que utilizar ropa de trabajo dieléctrica, ¿no? Un casco, por ejemplo, de la clase E. Si el cliente tiene estándares altos, te va a pedir que la ropa que vas a utilizar no es la ropa el chin que todos conocemos, ¿no? Sino que tiene que ser una ropa antiarco, ¿no? O sea, que te soporte una descarga por arco, ¿no? En este caso, el cliente pide que el valor, ¿no? De ese traje sea de 26,4 calorías por centímetro cuadrado, ¿no? Vas a utilizar zapatos dieléctricos, guantes. Y ojo que esto no queda ahí. O sea, tú al cliente tienes que mostrarle documentadamente que esos CPPs que estás utilizando cumplen pues con esas normas, ¿no? Entonces, tienes que demostrar mediante cartas, ¿no? De garantía que te suministran los fabricantes de estos CPPs, ¿no? Y ahí queda el cliente conforme, recién ahí te va a dar el pase para que te apruebe esto, ¿no? Los CPPs que vas a utilizar, equipos especiales, materiales y herramientas, suministros, ¿no? Y el núcleo de este documento, que es el procedimiento, o sea, cómo vas a realizar el trabajo o cómo lo van a realizar el trabajo, ¿no? Entonces, este documento no se elabora, ¿no? Con el fin de que en campo se realice lo que está escrito en el procedimiento, ¿no? Que en el procedimiento indicas que lo vas a hacer A, B, C, D, en el campo tienes que hacerlo de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, tu supervisor va a venir, lo que va a hacer el supervisor es agarrar tu procedimiento. Y si va a ver que estás haciendo otra cosa distinta, obviamente que te va a paralizar el trabajo, ¿no? O te va a llamar la atención. Lo más probable es que te va a paralizar el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros como ejecutores del mantenimiento tenemos que tener claro lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, tenemos que reunirnos con los especialistas, con los técnicos, con el ingeniero de seguridad y tener claro, o sea, todos tenemos que hablar el mismo idioma. Anotamos también cómo vamos a hacer el bloqueo, ¿no? Cómo vamos a hacer el proceso de desenergización, en qué parte vamos a colocar los candados, o sea, todo eso ya tenemos que tenerlo claro, ¿no? Para eso, antes de realizar el mantenimiento, tenemos que realizar una
visita previa al campo y hacer un reconocimiento y conjuntamente con el cliente definir esos aspectos. Muy importante. O sea, siempre se tiene que hacer eso, compañeros. Si no lo haces eso, vas a ir al campo y en el campo vas a encontrar otras cosas y no vas a poder ejecutar el trabajo. ¿Por qué? Porque primero no vas a tener los recursos necesarios y adecuados para realizar esa actividad. Y en segundo lugar, te vas a encontrar con N dificultades por no haber previsto las actividades. Por ejemplo, acá en este cuadro ya está definido dónde va a ser los bloqueos. Para cada transformador se va a colocar 3 candados y se tiene que escribir el tag de cada equipo, ¿no? En este trabajo se realizó corrección de fugas de aceite y también todito tiene que estar detallado, ¿no? Y las pruebas que vamos a realizar, ¿no? Entonces, tú le entregas esto al cliente, el cliente lo va a revisar, te va a dar las observaciones, ¿no? Y cuando te apruebe, recién tú vas a poder realizar el trabajo. Ingeniero, una Entonces, consulta. sí, Antes de realizar el mantenimiento de para de fugas del transformador, ¿se debe realizar algunas pruebas? ¿O posterior al sellado de fugas y al recirculado el aceite, recién serían las pruebas? obviamente, si se va a hacer una, por ejemplo, estamos hablando del transformador, ¿no? Sí, ingeniero. Eh, entonces, si hay fugas de aceite es porque el cliente ya ha detectado que hay fugas de aceite, ¿no? Entonces, esas fugas de aceite hay que corregirlas, ¿no? Entonces, eh, se tiene Antes que de aplicar. corregirlas, ingeniero, lo que decía, antes de corregirlo, antes de hacer, de circular el aceite, Ujú. tenemos que hacer algunas pruebas. Claro, nos vamos a salir un poquito del tema. No es el tema transformadores, pero ya que la pregunta está en ahí, respondamos. Mire, ¿por qué hay fugas de aceite? ¿Por qué? Porque el sellado, o sea, las partes donde hay uniones, no están bien herméticas, ¿no? Entonces, por esta parte empieza a gotear aceite. Y ese aceite se va a depositar en el piso o en alguna parte en la superficie del transformador y es visible, ¿no? Entonces, si hay fuga de aceite, por esa fuga va a entrar humedad al aceite. O sea, al interior del transformador va a entrar la humedad del medio ambiente, ¿no? Y todos sabemos que la humedad es el cáncer del aceite, ¿no? Entonces, si voy a hacer un cambio de aceite, ¿no? Tengo que hacerle un análisis físico-químico al aceite antes y después. Antes, ¿para qué? Para evaluar, ¿no? El contenido de humedad del aceite y determinar si ese aceite está bien o está mal, ¿no? Y después, ¿para qué? Para determinar que en todo el proceso de mantenimiento, ¿no? Hemos destapado el equipo, quizás hemos retirado la parte activa, no haya ingresado aceite al transformador, ¿ya? O también, en algunos casos, ha sido tanta fuga de aceite que ya el nivel de aceite bajó, ¿no? Ahí tenemos en el transformador unas agujas que nos indican si el nivel está bajo, medio o alto, ¿no? Entonces, si ya están en un nivel que amerita rellenar aceite, entonces el aceite que le vamos a meter al transformador, tenemos que evaluarlo, ¿no? El cliente tiene ese aceite en el almacén, está guardado en cilindro por años, entonces no sabemos en qué condiciones está ese aceite, ¿no? Muy probable que le entra humedad o lo han guardado en cilindros que no están, ¿no? adecuadamente limpios o hay humedad dentro de los cilindros, o sea, pueden pasar N factores, ¿no? Entonces tenemos que evaluar ese detalle, ¿ya? Eso es, compañeros. Bueno, regresemos al tema. Cuando vamos a hacer el mantenimiento, vamos a presentar el procedimiento y este procedimiento lo vamos a acompañar de documentos, pues, ¿no? ¿De qué? Lo primero es que, ¿no? Tus EPPs sean certificados, ¿no? Ya, que cumplan con las normas.
Y los equipos que vas a utilizar, no, vas a utilizar tu maleta de prueba CPC 100, vas a utilizar un megómetro, vas a utilizar un espinterómetro, una máquina de tratamiento de aceite. Esos equipos deben de estar calibrados con una fecha de calibración vigente. Entonces, toda esa documentación va a ir como anexo. Y después de realizar el mantenimiento, tenemos que presentarle al cliente un informe final de los trabajos realizados. Entonces, en el informe de trabajos finales indicamos qué actividades se han hecho y tenemos que indicar cuáles son las conclusiones y cuáles son las observaciones y cuáles son las observaciones encontradas. En base a estas recomendaciones, ¿no? Le diremos al cliente, ¿no? Que debe de hacer un mantenimiento en un periodo de tiempo, que debe de cambiar el equipo, que debe hacer, ¿no? Ciertas actividades, ¿no? Y en base a eso el cliente va a tomar de sí, ¿no? Los protocolos, ¿no? Acompañamos fotografías, protocolo de pruebas, certificados de calibración, etcétera, ¿ya? Listo. Regresemos a la diapositiva.